Se acerca el siguiente corte de evaluación y es importante que revisemos el acuerdo número 26-12-20 en el que se establecen las orientaciones pedagógicas y criterios de evaluación del aprendizaje para este ciclo escolar 2020-2021. Adicionalmente, es un documento al que se le hace referencia en la quinta sesión de Consejo Técnico Escolar y que debemos de revisar con detenimiento. En el acuerdo número 26-12-20 se considera que el magisterio ha puesto en marcha acciones creativas para mantener el vínculo educativo, aprovechar la estrategia de Aprende en Casa 2 y dar asesoría pedagógica a las alumnas y a los alumnos por diversos medios, que es lo que hemos estado haciendo durante este ciclo escolar. Considerando esto, maestros, los resultados de estas acciones que cada uno de nosotros hemos emprendido han sido valoradas, por lo que podemos identificar al menos 3 niveles de comunicación y participación de nuestros estudiantes en actividades convocadas por nosotros. Estos 3 niveles de comunicación y participación de nuestros alumnos son la comunicación y participación sostenida, la comunicación intermitente y baja participación en actividades propuestas por el profesor y la comunicación prácticamente inexistente. Revisemos a detalle a qué se refiere cada uno de estos 3 niveles de comunicación y participación de nuestros alumnos. El primero de ellos, la comunicación y participación sostenida, se lleva a cabo cuando se le está dando el seguimiento a la programación de Aprende en Casa por algún medio. Aquí hay una comunicación continua entre el titular del grupo o de la asignatura y sus alumnas o alumnos. Participación en sesiones y realización de las actividades didácticas indicadas. Es decir, aquí el alumno sí está trabajando, sí está cumpliendo. Si nos tenemos que conectar a una sesión de 10, 15, 20 minutos o una hora, el alumno se conecta. Aquí sí hay una comunicación y una participación sostenida. El segundo punto es cuando hay una comunicación intermitente y baja participación en actividades propuestas por el profesor. En este caso, se da un seguimiento ocasional de la programación de Aprende en Casa y la comunicación es esporádica entre el titular del grupo o la asignatura y sus estudiantes, y en consecuencia hay una entrega parcial de trabajos encargados. Y finalmente, el último nivel de comunicación y participación de los alumnos es cuando la comunicación es prácticamente inexistente. No hay posibilidades de dar seguimiento al proceso educativo de las alumnas y los alumnos. Estos son los 3 niveles de comunicación que se describen en este acuerdo 26-12-20. Y estos 3 niveles de comunicación y participación de nuestros alumnos a los que hemos hecho referencia se deben en gran parte a las diversas circunstancias familiares en las que viven las niñas, los niños y adolescentes, mismas que se expresan en desigualdad de condiciones materiales para el estudio, tales como, por ejemplo, el acceso a dispositivos tecnológicos, la conectividad o la disposición de espacios adecuados en el hogar. En estas desigualdades de condiciones materiales para el estudio en casa también influyen factores de otro orden, como lo son el tiempo disponible, las relaciones intrafamiliares, el interés o disposición de los adultos a acompañar a sus hijas, hijos o pupilos en el estudio y el nivel de comprensión que poseen sobre los contenidos escolares. Es por ello que el presente acuerdo número 26-12-20 tiene por objeto establecer las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje de las alumnas y los alumnos tanto de preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus para el ciclo escolar 2020-2021. La evaluación del aprendizaje debe adaptarse a las circunstancias actuales, colocando en primer lugar su gran finalidad, que es aportar información para mejorar la acción educativa. Se trata de reconocer el esfuerzo de alumnas, alumnos y familias que mantienen un vínculo constante, de incentivar a quienes se relacionan esporádicamente y de dejar abierta la posibilidad de recuperar a quienes hasta el momento no establecen comunicación con el personal docente y directivo. En consecuencia, el titular del grupo o asignatura, al cumplir con su responsabilidad de evaluar el aprendizaje, deberá considerar las siguientes orientaciones. Dar prioridad a la función formativa de la evaluación. Indagar en diversas fuentes para obtener información sobre el aprendizaje y emplear estrategias complementarias. Valorar los avances a partir de los puntos de partida de cada educando.
Considerar las condiciones específicas en las que se desenvuelve cada educando en el periodo de contingencia sanitaria. Asignar calificaciones solamente en los casos en donde la maestra o el maestro cuente con información suficiente. Y por último, utilizar la evaluación para mejorar el aprendizaje. Estas son las 6 orientaciones pedagógicas que se describen en este acuerdo 2612-20 sobre la evaluación para este ciclo escolar 2020-2021. Revisémoslas ahora a detalle cada una de ellas. La primera orientación pedagógica, dar prioridad a la función formativa de la evaluación, hace referencia a que la información obtenida mediante la evaluación es la base para identificar y modificar aquellos aspectos del proceso que obstaculizan el logro de los propósitos educativos. Ello implica pasar a segundo término su papel en la asignación de calificaciones. En la segunda orientación pedagógica, indagar en diversas fuentes para obtener información sobre el aprendizaje y emplear estrategias complementarias. Por ejemplo, la opinión de las alumnas y alumnos sobre sus propios aprendizajes, lo que conocemos como la autoevaluación, así como el de las madres y padres de familia o tutores, quienes, en la medida de sus posibilidades, han asumido un rol muy activo en el proceso educativo de las y los educandos. Tareas y actividades sobre los aprendizajes esperados encargados a las alumnas y los alumnos, realizadas y entregadas por medios digitales o impresos. Y por último, los saberes adquiridos durante el periodo de contingencia sanitaria, que no se consignan explícitamente en el programa de estudio, pero que constituyen aprendizajes relevantes para la vida. Estos saberes pueden ser obtenidos mediante narraciones orales de experiencias. Estos solo son algunos de los ejemplos en los cuales se puede indagar para obtener información sobre el aprendizaje de los alumnos y poder emplear estrategias complementarias. En la tercera orientación pedagógica, valorar los avances a partir de los puntos de partida de cada educando, una evaluación justa toma como parámetro el punto de partida de la alumna y el alumno antes de la intervención pedagógica, y no solo el resultado esperado. Así, se consideran como positivos los avances parciales, aun cuando no se alcanza el resultado ideal. En particular, debe ser reconocido el esfuerzo de las alumnas y los alumnos en acciones promovidas por el titular de grupo o asignatura en la estrategia de Aprende en Casa o en aquellas emprendidas por iniciativa propia. En la cuarta orientación pedagógica, considerar las condiciones específicas en las que se desenvuelve cada educando en el periodo de contingencia sanitaria, sería injusto atribuir a la irresponsabilidad o falta de interés de las alumnas y los alumnos un bajo nivel de involucramiento o el escaso avance en su aprendizaje. Cuando enfrentan barreras de aprendizaje, como lo son el acceso a dispositivos tecnológicos, la conectividad y la disposición de espacios adecuados en el hogar, aunado al tiempo disponible, las relaciones intrafamiliares, el interés o disposición de los adultos a acompañar a sus hijas, hijos o pupilos en el estudio, o bien el nivel de comprensión que poseen sobre los contenidos escolares y que se agudizan en este periodo de emergencia. La quinta orientación pedagógica establece que se van a asignar calificaciones solamente en los casos donde la maestra o el maestro cuente con la información suficiente. Es decir, la evaluación sin fundamento resulta arbitraria y muy probablemente injusta. Y finalmente, la sexta orientación pedagógica que menciona el acuerdo número 2612-20 establece que se debe de utilizar la evaluación para mejorar el aprendizaje. La evaluación dará información para definir acciones de mejoramiento. Sus resultados habrán de analizarse con las alumnas y alumnos, madres y padres de familia o tutores, así como por las autoridades escolares y educativas como base para acordar acciones conjuntas para mejorar el aprovechamiento académico de las alumnas y los alumnos, especialmente para lograr la participación de quienes se mantienen desvinculados. Estas son las 6 orientaciones pedagógicas que nosotros como docentes debemos de considerar al momento de evaluar a nuestros alumnos. Una vez que ya tengamos la evidencia suficiente para poder evaluar a nuestros alumnos, es importante que conozcamos ahora cuáles van a ser los criterios para la evaluación de los aprendizajes.
La evaluación, como sabemos, estará a cargo del docente del grupo en el caso de preescolar, primaria y telesecundaria, y del docente de asignatura en el caso de secundaria. Una vez que ya tenemos identificado quién va a ser el responsable, revisemos cómo vamos a evaluar a nuestros alumnos de acuerdo al nivel de comunicación que tenemos con ellos. Recordemos que previamente ya definimos los 3 niveles de comunicación. Para los alumnos con comunicación y participación sostenida, en el caso de las alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria, con los que se mantiene una comunicación y participación sostenida, las maestras y los maestros deberán evaluarlos conforme los señala el artículo 10 del acuerdo número 110319, por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica, acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo del 2019. Por cierto, aquí en mi canal de YouTube tengo un video en el que te hablo de este acuerdo 110319 por si gustas revisarlo más a detalle. En el caso de los alumnos con comunicación y participación intermitente, se deberá de registrar en la boleta de evaluación la leyenda información insuficiente conforme lo siguiente. En el caso de preescolar, en el apartado correspondiente a observaciones y sugerencias sobre el avance de aprendizajes, ahí se va a redactar la leyenda información insuficiente. Mientras que para educación primaria y secundaria se registrará en el espacio de observaciones o recomendaciones generales del docente y deberán cancelar el espacio de la calificación numérica con un guión en medio. En estos casos, la calificación se reportará posteriormente una vez que haya las condiciones para llevar a cabo la valoración del educando. Si les interesa ver un ejemplo práctico de cómo sería el llenado de las boletas de evaluación, les recuerdo que anteriormente les hice un video explicándoles cómo iba a ser el llenado de las boletas de evaluación. Este video se los voy a dejar por aquí en una tarjeta para que lo revisen y vean ejemplos prácticos a detalle de cómo se va a cancelar la calificación y en qué parte se va a colocar la observación, en este caso la leyenda información insuficiente. Y finalmente, con aquellos alumnos con los que la comunicación es prácticamente inexistente, se deberá registrar en la boleta de evaluación la leyenda sin información. De igual manera con las especificaciones anteriores. En el caso de preescolar se registrará esta leyenda de sin información en el apartado correspondiente a observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje. Y en el caso de primaria y secundaria, en el apartado de observaciones o recomendaciones generales del docente, y se deberá cancelar el espacio para la calificación numérica con un guión en medio. En estos casos, la calificación se reportará posteriormente una vez que haya las condiciones para llevar a cabo la valoración del educando. Adicionalmente, el titular del grupo podrá emitir recomendaciones específicas a las madres, padres de familia o tutores en los casos que, a su juicio, sea necesario. En cuanto a la acreditación y promoción de grado o nivel educativo para este ciclo escolar 2020-2021 para los alumnos de tercero a sexto grado de educación primaria y de primero a tercero de secundaria, no se tomará en cuenta la asistencia del 80% que nos marca el acuerdo 110319, que para poder acreditar el alumno debería de contar con el 80% de asistencia. Es lo que menciona aquí específicamente el acuerdo 110319. En este caso no se va a considerar, por lo que la asistencia no se registrará en la boleta de evaluación de dichos grados y niveles educativos y se deberán cancelar estos espacios de la asistencia con una línea. En el caso de que así lo determine el docente y al no existir condiciones objetivas para formular un criterio, las calificaciones o valoraciones que se registren serán preliminares. Las calificaciones definitivas se registrarán al finalizar el ciclo escolar 2020-2021. Ya una vez que tenemos los resultados de la evaluación, ahora sigue la comunicación de estos resultados y en su caso, la entrega de boletas de evaluación a las madres y padres de familia o tutores se realizará en los periodos señalados en el calendario contenido en el artículo primero del acuerdo número 150820, por el que se establecen los calendarios escolares aplicables en toda la República para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto del 2020.
Las boletas de evaluación podrán ser puestas a disposición tanto de las madres y padres de familia o tutores por medios electrónicos o medios disponibles pertinentes conforme a las medidas sanitarias aplicables y emitidas por la autoridad competente. La comunicación del resultado de la evaluación podrá realizarse a distancia utilizando las tecnologías de la información o los medios disponibles a su alcance. En el caso de que las familias requieran orientaciones específicas para favorecer el aprovechamiento de sus hijos e hijas o pupilos en el hogar, podrán acordar con los docentes de grupo los medios y horarios para tal fin. En las localidades en las que sea imposible la entrega de boletas a través de medios electrónicos, madres y padres de familia o tutores podrán acordar con las autoridades escolares del plantel su entrega en papel en la sede de la escuela cuando esto sea viable. Para ello, se deberán seguir las medidas sanitarias establecidas. Y esta es toda la información del acuerdo número 261220, el cual establece las orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación del aprendizaje 2020-2021. Documento que debemos de revisar para la quinta sesión de Consejo Técnico Escolar, así como para este segundo corte de evaluación. Espero que este video les sea de ayuda a ustedes y a su colectivo docente durante su Consejo Técnico Escolar y previo al corte de evaluación. Si es así, estaría muy agradecido de que compartan la información. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Soy el profesor Santos Rivera. Los leo en los comentarios.